Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio sobre nuestro podcast educativo sobre comunicación. Soy Mayerly Guerrero y hoy abordaremos un tema fundamental para nuestra democracia, la libertad de expresión y riesgos del periodismo en el Ecuador. Vivimos tiempos complejos donde el ejercicio del periodismo se ha vuelto cada vez más desafiante. Entre estados de excepción, crisis de seguridad y presiones de diversos sectores, los comunicadores ecuatorianos navegan en aguas turbulentas que requieren no solo profesionalismo, sino también valentía y estrategia. Hoy nos acompaña el licenciado Fabricio Rosero, profesional en comunicación y quien imparte sus conocimientos como docente en la Universidad Técnica del Norte. Y hoy nos compartirá su perspectiva experta sobre esta importante temática. Profe Fabri, le agradecemos por estar con nosotros. Para comenzar, cuéntenos brevemente sobre su experiencia profesional en el campo de la comunicación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, ejerzo el periodismo desde los 19 años, tengo más de 28 años en esta profesión y para nosotros, para mí de manera particular, pues he tenido la oportunidad de trabajar en varios medios de comunicación, tanto prensa, radio, televisión, y luego generé una especialidad en comunicación digital y me especialicé en lo que es el periodismo digital, fundando mi propio medio digital que se llama inbaurenia.com. A la par también he sido docente universitario en algunas universidades del país y ahora orgullosamente en la Universidad Técnica del Norte. Profe Fabri, cuando hablamos de libertad de expresión en el Ecuador, ¿cuál es el marco legal que ampara este derecho fundamental? Bueno, primero no nos olvidemos que la libertad de expresión es un derecho humano, es decir, desde la misma Carta de los Derechos Humanos que está vigente desde finales de los 60, el tema de la libertad de expresión es parte de un derecho humano y esa garantía se mantiene y se norma desde las constituciones hasta leyes y reglamentos que rigen en cada uno de los países. En nuestro país también la constitución y las normas jurídicas y legales establecen el derecho a la libertad de expresión, a la capacidad y a la posibilidad de que cada persona pueda expresar sus ideas, sus pensamientos de manera libre, sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de censura previa. Y, lógicamente, también la normativa, si bien es un derecho, también establece algunas posibilidades de sanción porque todo derecho tiene un límite en el tanto y cuando pues, no genere un perjuicio a un tercero. Entonces, la normativa dice que todo ciudadano tiene derecho a expresar libremente sus opiniones por cualquier medio, pero también tendrá que asumir la responsabilidad ulterior de cada una de sus expresiones o manifestaciones. Entonces, es una libertad garantizada en la Constitución, en los derechos humanos, pero también tiene algunos elementos en donde norma qué pasa si es que ese derecho que se le asume termina abusando en su aplicación. ¿Nos podría dar un ejemplo concreto de cómo los vacíos legales que existen en el Ecuador pueden afectar al trabajo periodístico cotidiano? En el tema de la libertad de expresión, siempre ha habido una intención, sobre todo la libertad de expresión, desde la labor periodística y comunicacional, considerando que la libertad de expresión es un derecho general, no es un derecho específico para los periodistas. Pero de alguna manera en el ejercicio del periodismo sí es una herramienta importante para generar nuestra labor periodística. Entonces, los estados, pero sobre todo más que el Estado, el gobierno siempre ha intentado tener un nivel de control sobre el tema de la libertad de expresión. Si bien el Código Penal, por ejemplo, y el Código Civil establecen sanciones cuando no existe o se abusa de este derecho y se utiliza de manera inadecuada, hay una sanción cuando, por ejemplo, se daña la honra de las personas, el Código Penal establece sanciones en ese ámbito y el Código Civil también establece sanciones en ese ámbito. Sin embargo, esos temas muy circunstanciales han sido más bien elementos para que el Estado, en esta referencia, busque eliminar, reducir y controlar la libertad de expresión. No la libertad de expresión mal utilizada, sino esa libertad de expresión que tiene la capacidad de decir a la gente lo que está pasando y sobre todo en este proceso de mediación entre comunicación social, entre periodistas y ciudadanía, pues evitar que los comunicadores, los periodistas, en ese derecho que lo asumen, la libertad de expresión, señalen, manifiesten, evidencien la gestión inadecuada del poder político. Entonces, siempre los gobiernos han buscado la forma de generar un tipo de control a esa libertad. A través de leyes, no olvidemos que nosotros tenemos una ley de comunicación, tuvimos una ley de comunicación que era muy restrictiva, con una estructura de control y de sanción, como fue la Supercom, por ejemplo, en su momento, y luego algunas reformas que inicialmente se hablaban para desmontar esa ley de comunicación del año 2008 que impulsó el presidente Rafael Correa. Sin embargo, los gobiernos siguientes
a pesar de ese compromiso de eliminar cualquier restricción a la libertad de expresión, resulta que al momento de las reformas, entre comillas, a la ley de comunicación, sí establecían algún acápite y sobre todo mantenían algún tipo de artículo que busque de alguna manera controlar lo que los medios pueden decir o cómo lo tienen que decir. Entonces son las argucias un poco que se generan dentro del poder político, porque la libertad de expresión quizás es la principal herramienta que tiene un comunicador muy bien utilizado, lógicamente, este derecho, para poder asumir ese rol de mostrar, evidenciar lo adecuado e inadecuado a la gestión política. Y claro, la gestión política no es muy apegada en su gran mayoría a la transparencia y siempre ha tratado de controlar ese tipo de situaciones con normas y reglamentos del control de los medios de comunicación, por ejemplo, o de los periodistas o de las redes sociales que hasta el momento no han podido generar un control estricto para poder encontrar esas argucias y esas limitaciones y esas situaciones que supuestamente buscan normar la función de los medios de comunicación y garantizar el derecho a una buena comunicación para tratar de generar ese control. Entonces creo que sí, el poder político que a través de normas, leyes o reglamentos siempre ha intentado controlar esa libertad, que insisto es una herramienta propia de los periodistas para ejercer de manera adecuada su profesión. Hablando sobre riesgos que existen en esta temática, específicamente en el contexto del Ecuador, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan los comunicadores y los periodistas? La principal amenaza es que el Estado no garantiza la seguridad de la labor periodística. Si bien desde el asesinato, desde el secuestro y asesinato de los compañeros del diario El Comercio, se impulsó la necesidad de que, por ejemplo, se cree una instancia gubernamental que inclusive ya era una exigencia de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Reporteros Sin Fronteras y la misma ONU, que exige que los estados garanticen la seguridad de los periodistas para que puedan realizar su labor. Y aquí se creó una estructura que supuestamente iba a garantizar la seguridad para que los periodistas puedan realizar su trabajo, sobre todo a raíz de lo que pasó con los compañeros del comercio, no se ha aplicado. No existe ese interés. Entonces, resulta que la labor comunicacional y la labor periodística tienen ese inconveniente de que, a pesar de que se encuentren los papeles, ya está en la ley, no existe la intención del Estado y del gobierno, sobre todo, de garantizar que la labor periodística esté libre de cualquier situación que pueda terminar perjudicando la condición personal y hasta de vida familiar de los periodistas. Y ahora, en este entorno que vivimos de violencia, donde los grupos de delincuencia organizada también han hecho presencia y han cauterizado el país, hacer periodismo resulta mucho más peligroso, mucho más complejo, porque los temas de profundidad, donde por ejemplo el narcotráfico ha permeado el poder político, el poder institucional, la policía, el ejército, todas las estructuras que deberían tener el control y la garantía de seguridad del Estado están permeadas por el narcotráfico. Las investigaciones periodísticas tienden a mostrar esa relación entre poder político y crimen organizado. Y claro, eso genera que muchos periodistas lamentablemente se vean amenazados. El Ecuador en los últimos años ha visto cómo varios periodistas han tenido que salir del país producto de amenazas por el tema de los grupos de delincuencia organizada y hasta a veces por el poder político. Y no, el Estado no logra, y el gobierno sobre todo, porque el Estado menos tiene la normativa, pero el gobierno no la aplica, no da recursos a este organismo que está pensado para la protección de los derechos y la seguridad de los periodistas. Entonces, el mayor problema que tenemos no es una declaración de derechos humanos, porque existe, o las normas legales que establecen el tema de la garantía de libertad de expresión, sino porque a los gobiernos no les interesa que los periodistas tengan las garantías necesarias, y cuando hablo de garantías hablo de precautelar su vida al momento de realizar investigaciones. Entonces, por más compromiso profesional que exista con la verdad, con mostrar otras realidades, siempre va a prevalecer el hecho de que quiero estar vivo, o que mi familia esté vivo. Entonces, se genera una media autocensura para no tener que verse inmiscuido en situaciones que puedan atentar a la seguridad personal o familiar. Entonces, es como dejar libre la situación y que el periodista se autocensure por un tema de seguridad personal, no porque una norma le prohíbe, pero es como un acuerdo tácito de no hacer nada para que los mismos periodistas, por el temor de perder su vida, no investiguen profundamente temas delicados con respecto a, por ejemplo, en este caso, la relación del poder político con el narcotráfico. Desde su perspectiva, ¿qué nos puede decir sobre las presiones que vienen desde el poder, ya sea económico o político? Siempre el poder político ha buscado una presión
del control de los medios de comunicación y el control de los periodistas. Y cuando no había el control de los medios de comunicación y el control de los periodistas, pues lógicamente había situaciones de tratar de limitar la labor de los medios de comunicación y la labor de los periodistas. Esa ha sido una visión tradicional de la gestión política. Todo gobierno autoritario, todo gobierno que tiene mucho que esconder, lo primero que va a buscar es controlar a los medios de comunicación y a los periodistas. ¿Por qué? Porque eso va a tratar de garantizar, o siempre van a buscar garantizar la impunidad. Los periodistas, en cambio, estamos para todo lo contrario, para mostrar las cosas anómalas que se generan dentro de lo que es la gestión política y la gestión pública. Entonces, los poderes fácticos, en este caso el poder político o el poder económico, y ahora el poder del crimen organizado, hace que a través de la coerción, de la amenaza, de la extorsión, se aprovechen de la labor comunicacional e intenten frenar su trabajo. Inclusive la comunicación y los periodistas, la labor periodística se ve afectada también en el tema laboral. Por ejemplo, muchos medios han cerrado, precisamente porque el financiamiento de un medio de comunicación se ha ido reduciendo por esa presión de los poderes que tienen, los poderes económicos o políticos que tienen la posibilidad de financiar la gestión comunicacional, ha hecho que se vuelva una moneda de cambio la pauta versus no me hables, no me digas, no me hagas cosas. Entonces, son esas presiones de las cuales los medios de comunicación, los periodistas, sobre todo los periodistas, están viviendo y que de alguna manera nos genera un riesgo y una amenaza y que ha sido tradicional porque no es algo nuevo, ha pasado siempre. Todo gobierno dictatorial, autoritario, lo primero que hace es cuestionar los medios de comunicación, luego crear leyes para controlar esos medios de comunicación y con cualquier justificación cerrar medios de comunicación. Entonces, es una constante que ha marcado la vida y la gestión de la comunicación y el periodismo. En la actualidad vemos que los medios digitales y las redes sociales han cambiado totalmente el panorama. ¿Usted cree que estos nuevos formatos presentan riesgos adicionales para los comunicadores? Sí, porque si bien las redes sociales han permitido que los comunicadores se empiecen a convertir en sus propios medios de comunicación, su nombre sea su propia marca, hace que al no contar con una estructura institucional, una estructura organizativa como medio de comunicación, pues asuman solos prácticamente el tema de asumir esa gestión comunicacional con los riesgos que esto implica. Si bien da las posibilidades de que ya no estemos ligados o condicionados a las líneas editoriales, entre comillas, de los grandes medios de comunicación, por ejemplo, que siempre han estado ligados a los grupos económicos y de poder, sin embargo, hace que el periodista se vea mucho más expuesto. Y no solamente a un tema de violencia que atente con su vida, sino también a un tema de violencia a su prestigio personal, ¿no? Entonces, muchas veces vemos que periodistas que son muy críticos, que hacen mucha reflexión, terminan insultados por comentarios y gente que empieza a generar un acoso digital. Y el acoso digital también es un tema muy complejo porque afecta primero a la honra del comunicador y también un poco a su condición mental, porque estar recibiendo constantemente insultos y denuncias es un poco complicado. Entonces, son situaciones que de alguna manera pueden perjudicar a la labor periodística. Ante este panorama, ¿qué estrategias usted recomendaría a los comunicadores jóvenes para que puedan ejercer su profesión de manera responsable, pero sin autocensurarse, como nos mencionó? Primero, ser muy ético desde las aulas. Es decir, yo no puedo exigir que un político sea ético, no puedo hablar si yo no soy ético de las aulas, no soy comprometido, no estudio adecuadamente, no hago correctamente mis trabajos. Yo creo que ese es el primer principio. Para exigir ética y asumir esta labor de un control social, primero debo tener la certeza de que yo estoy cumpliendo con esta labor. Y luego el hecho de estar pendiente y muy comprometido con el entorno social. Si uno no tiene sensibilidad social, es bien complicado hacer comunicación y periodismo. Y a veces, cuando uno desarrolla sensibilidad social, inclusive ahí puede darse el hecho de que a veces no te puedas importar el hecho de estar en riesgo tu vida porque tienes el compromiso de que independientemente de lo que te pase, tú tienes una labor y una misión que es el de informar correctamente a la ciudadanía que sepa la verdad. Y creo que si no tienes esa convicción es muy difícil que seas comunicador. Entonces yo creo que ahí se debería trabajar mucho de las carreras de comunicación a que los estudiantes dimensionen estas exigencias que son necesarias para ejercer esta profesión. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación como instituciones en la protección de los profesionales?
Bueno, lamentablemente las estructuras comunicacionales históricamente no han garantizado la seguridad. Son muy pocos los medios que en algún momento garantizaban el tema, por ejemplo, del periodismo investigativo, pero fue por muy poco tiempo los grandes medios, me refiero, y de ahí prácticamente se quedó en compromisos y acciones propias de los comunicadores y con apoyo, por ejemplo, me acuerdo que en algún momento la USAID apoyaba proyectos periodísticos de investigación, pero son muy pocos y son muy pocas circunstancias. Lamentablemente, a las empresas de comunicación, sobre todo las grandes empresas de comunicación, normalmente tienen otro tipo de intereses y esos intereses condicionan las líneas editoriales. Entonces es muy complicado para el periodista poder asumir eso de manera objetiva y creo que esa es una de las principales limitantes que existían antes y una de las oportunidades que en cambio da hoy los entornos digitales de que el periodista se convierta su nombre en su marca y sus redes sociales en sus medios. ¿Cómo puede la ciudadanía apoyar el ejercicio libre e independiente del periodismo? Primero, el hecho de consumir los contenidos periodísticos que realmente tengan valor, que empiece a identificar esos contenidos periodísticos y comunicacionales. Segundo, que entender y seguir a esos medios que realmente den comunicación de valor para que sus opiniones y sus percepciones, su construcción de opinión pública esté sustentada en realidades y basadas en certezas. Y el hecho de que también se entienda que la labor periodística no está supeditado a que la gente, a decir siempre lo que la gente quiere escuchar de acuerdo a sus intereses, sino lo que debe saber y lo que tiene que entender. Entonces yo creo que ahí sí necesitamos sociedades un poco mejor formadas para que se entienda la labor periodística. Pero a veces, inclusive a veces el hecho de que la ciudadanía no te entienda, no te comprenda, es no tan relevante mientras tú tengas ese compromiso de siempre decir la verdad. Como hemos visto, la libertad de expresión es un tema muy importante en este panorama. Y para cerrar este espacio, ¿cuál sería su mensaje principal para las nuevas generaciones de comunicadores que están iniciando esta carrera profesional? Primero, que entiendan que esta labor está más allá del hecho de que me gusta hacer algo. Este es un compromiso, esta es una forma de vida. El comunicador es comunicador, el periodista es periodista los 7 días de la semana, 24 horas al día. Esto no es una profesión, es una forma de vida. Y segundo, que hay un compromiso que va más allá de mis intereses y mis necesidades. Hay un interés supremo que es el de informar bien a la ciudadanía y de construir ciudadanías, sociedades bien informadas. Y creo que la tercera más importante es la sensibilidad. Si uno no tiene sensibilidad social para asumir esta profesión es muy complicado. Solo a través de la sensibilidad social, de entender la pobreza, la desigualdad y a través de la comunicación cambiar estas realidades, yo creo que ahí podemos asumir de manera adecuada esta profesión. Entonces creo que son elementos importantes que alguien debe entender y mencionar al momento de ingresar a una formación de estas características. Excelente reflexión, profe. Le agradecemos mucho por compartir su experiencia y conocimientos con nuestra audiencia. Muchas gracias.